El acuerdo que pretende aprobarse con el Fondo Monetario Internacional es un verdadero fracaso de la gestión del ministro Guzmán. En una deuda absolutamente nula desde la perspectiva de la legalidad argentina e inclusive también desde la legalidad y el derecho internacional y los estatutos del fondo, donde la Argentina tenía múltiples herramientas para dar una negociación en condiciones de mayor fortaleza, terminamos aceptando que no nos permitan lograr una reducción del capital adeudado, no nos sacaron las sobretasas y tampoco nos alargaron los plazos. Por otra parte, habiendo dicho el ministro Guzmán que si el ajuste fiscal se hacía antes del 2027 se ahogaba la reactivación, el ajuste fiscal se termina haciendo antes del 2027. Y si se había hablado de conseguir financiamiento bilateral por otras vías cercano a los 5.000 millones de dólares, no se ha conseguido menos de la mitad. Consecuentemente, el fracaso es completo y por ende lo lógico sería reencauzar las negociaciones y no terminar aprobando algo que no aprueba nada, como lo que hoy está pasando en el Congreso. Creo que habría que reencauzar las negociaciones para poder mejorar la situación de la Argentina, y el camino lógico para hacerlo es denunciar al fondo ante la Asamblea General de la ONU y en ese marco evaluar la necesidad de una opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia, señalando que el monto de crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional se hizo en condiciones de absoluta ilegalidad. Ilegalidad número uno, porque el fondo no podía prestarle a un país como Argentina que estaba en el año 2018 en situación de fuga de capitales. Ilegalidad número dos, porque el fondo, si le prestaba a la Argentina, no podía prestarle más que un tope establecido en relación a su cuota, que como mucho suponía 23.000 millones de dólares, nunca 57.000 como le prestó o 45.000 como terminaron ingresando. Y en tercer lugar, el fondo también por su estatuto, tercera ilegalidad, al constatar que los dólares que ingresaban a la Argentina entraban por una ventanilla y se iban por la otra, debió haber interrumpido la asistencia financiera al país. Nada de esto hizo, consecuentemente es absoluto corresponsable de la crisis en la Argentina y por lo tanto tiene que asumir parte de la solución. Llevar esto a las Naciones Unidas y a la Corte Internacional de Justicia nos permitiría de mínima asumir que vamos a pagar 23.000 millones de dólares, no más, con lo cual estaríamos imponiendo una quita de capital realmente importante. Esto nos permitiría sacarnos de encima las sobretasas, porque ya no se justificarían, y en este marco, con apenas pedir unos 5 años más de plazo, estaríamos resolviendo la situación en beneficio de nuestro pueblo. La otra línea de acción es ir a fondo en la investigación local de responsables y beneficiarios. Tenemos toda la documentación emanada del Banco Central, de la Procuración del Tesoro, de la Sindicatura General de la Nación y de la Oficina Anticorrupción, que evidencian los múltiples ilícitos que se cometieron desde el punto de vista de la legalidad argentina y que nos permiten sancionar patrimonial y penalmente a los funcionarios responsables e identificar los vínculos que entre ellos, los inversores, los bancos colocadores y quienes fugaron divisas existen. Vínculos que son imprescindibles de detectar y de precisar para establecer mecanismos de política económica, sobre todo de carácter tributario, que permitan hacer descansar una parte importante de los pagos de deuda que haya que asumir sobre aquellos que efectivamente se beneficiaron del negocio del endeudamiento. Si uno piensa el conflicto europeo y su relación con la Argentina, podría decir que por el intercambio comercial que existe entre nuestro país y Rusia y Ucrania,
no hay una relación demasiado importante y por lo tanto, en teoría, el canal comercial no es el que más nos afecta. Lo que sí ocurre es que este conflicto produce un impacto importante en el precio de las commodities agrarias, como puede ser el caso del trigo, como puede ser el caso de la soja, e incluso de las commodities energéticas, como puede ser el caso de los hidrocarburos. Y esto sí nos pega. Por un lado nos pega favorablemente elevando el precio de la soja y por lo tanto esto implica que la Argentina va a tener mayores ingresos que los que tenía previstos para este año y por otro lado también pega negativamente sobre el precio del petróleo y del gas que obviamente impactan negativamente sobre la balanza comercial de la Argentina. Por otro lado, el impacto favorable que tendríamos por el aumento de la soja y del trigo o de los commodities agrícolas, indudablemente se relativiza también porque tiene un efecto positivo desde el punto de vista de los dólares que van a ingresar a la Argentina, pero negativo desde el punto de vista del impacto inflacionario que esto puede tener si no se toman precauciones para desacoplar los precios internacionales de los internos. Así que el tema de mayor inflación, más dólares por las exportaciones y menos dólares por la importación de energía o de hidrocarburos y más inflación por el aumento del costo de la energía son las consecuencias que el conflicto bélico pone sobre la Argentina. Y en este sentido también afecta el acuerdo con el fondo, porque el acuerdo con el fondo implicaba que que el ajuste principal a desarrollar sobre el gasto público, para alcanzar las metas que están pactadas, se iba a dar sobre la reducción de los subsidios energéticos. Con el precio internacional de los hidrocarburos subiendo del modo en que está subiendo, por más que se incrementen las tarifas a los consumos domiciliarios, la solución al subsidio energético no existe, porque en tanto sigamos remunerando el precio internacional al oligopolio petrolero, el impacto que produce en términos de alza de costos el mayor precio internacional termina eliminando el efecto positivo de la transferencia vía tarifas a los usuarios. Por lo tanto, al no poder ajustar en los subsidios energéticos, cabe la pregunta si el gobierno mantiene las metas, lo cual sería un disparate, porque en realidad, al haber cambiado el escenario, las metas fiscales debieran modificarse. Si se mantuviesen las metas con este efecto negativo, ya que no permitiría resolver el tema de los subsidios energéticos, el impacto pasaría a que el ajuste del gasto tendría que darse dominantemente o bien sobre el gasto de capital que se pretendía que creciera, o bien sobre el gasto corriente en aquellas áreas que ya se ajustaron durante el 2021 y que tienen que ver con salarios, jubilaciones y política social.